Seguimos en Infobae TV, estamos en comunicación con José Ciaba Serrate, que es economista, especialista en mercados. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, ¿qué tal? Bien, estamos acá tratando de analizar, de especular con qué va a pasar mañana en la reunión con los fondos buitres y el juez Griesa. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué posibilidades hay de zafar del default en este momento? Bueno, esta es una negociación agónica, ¿no? Se llevan las cosas hasta el límite y es difícil saber a ciencia cierta dónde está la verdadera negociación en este momento. Entendiendo que ya hay un fallo, una sentencia que es definitiva y que lo que se está hablando es de alguna manera de cómo ejecutar la sentencia. Creo que la Argentina ha tratado de alguna manera de ejercer una gran influencia política que probablemente tenga poco efecto sobre el juez, pero también al hacer un depósito que el juez debió bloquear, creo que ahí sí ha tenido influencia al complicar de alguna manera todos los procedimientos y al amenazar de alguna forma también en extender, digamos, las consecuencias del fallo sobre terceros. Hoy podríamos decir que respecto de la semana pasada, el viernes, estamos más cerca del default, más lejos del default, o realmente no sabemos bien dónde estamos. Estamos más cerca de una fecha que podría ser límite, que es la del 30 de este mes, que no es un límite infranqueable, que se puede movilizar un poco, en el sentido de que quizá el elemento más dañino es la declaración del default, no tanto el impago, y eso requiere tener un 25% de tenedores de la deuda que efectivamente declaren el default, y eso se puede correr un poco. Estamos más cerca de la fecha límite, no sabemos dónde está la negociación y por ende no sabemos qué tan cerca estamos del verdadero default, de haber una profunda, digamos, discrepancia en el proceso negociador. Alternativamente, el juicio se podría cobrar a través de un embargo, por ejemplo, con lo cual tomaría un curso diferente y quizás evitaríamos de esa manera el default y evitaríamos la cláusula Rufo. Es decir, la circunstancia esta tiene muchas aristas complejas y lo que uno ve es como si fuera un iceberg, solamente una fracción de lo que se está hablando y negociando. José, Silvia Mercado lo saluda. ¿Puede ser que esta no negociación sea parte de una estrategia? ¿Puede ser que esta no negociación lo que haya buscado es casi se diría obligarlo al juez Griesa a reponer el stay, algo que hasta ahora no ha querido? No, pero fíjese cómo usted va agregando, digamos, conociendo algunos de los elementos, distintas posibilidades que no se pueden refutar. Puede ser que esto sea una parte de la negociación, esto es casi como una partida de póker. Y con la única diferencia yo diría que uno acá conoce algunas de las cartas de los jugadores, ¿no? Quizá la duda está en qué decisiones van a tomar esos jugadores, porque no necesariamente hagan lo que más le conviene a sus intereses o a los intereses de sus representados, y ahí la cosa se complica un poco. Yendo más allá de la negociación con los fondos buitre, ¿cómo estás viendo el segundo semestre? Se está hablando mucho de una posibilidad de una nueva devaluación. ¿Qué hay de cierto en eso? Y digamos, uno podía pensar que la estrategia del gobierno era cerrar los temas complicados del frente externo para acceder a una financiación del exterior, y esa financiación del exterior podía ser un bálsamo para la segunda mitad del año, para el final del año, en el sentido de proveer los dólares necesarios, evitar tener que profundizar el ajuste sobre el sector privado que estamos viendo hoy en día, y de alguna manera darle una mejor visibilidad a la economía, por lo menos el año que viene. Y al complicarse el default, al hacerse más difícil de saber dónde está esta negociación que estábamos hablando antes, en realidad eso arrastra las perspectivas sobre la segunda parte del año. Entonces usted, que es un experto en finanzas personales, ¿en qué conviene invertir en este momento? Hoy, mañana. Bueno, lo ideal es hacer algo hoy que mañana siga siendo conveniente. En el fondo acá hay muchas zonas con gran oscuridad, ¿no? Uno podría apostar a que la
racionalidad va a prevalecer, que el gobierno en el fondo va a elegir lo que sea mejor para él y de esa manera también le dé un poco más de aire a esta transición, quizás sacrificando lo que venga después de su gestión. Y en ese caso las cosas que han funcionado ahora van a seguir funcionando, en el sentido de que cuando uno mira la economía argentina y las finanzas argentinas ve un divorcio muy grande entre la economía real, que se está hundiendo y de una manera cada vez más profunda, y los precios de los activos financieros, acciones, bonos de Argentina, que han funcionado no solo bien, sino yo diría muy muy bien, en el sentido de anticipar, más allá de los problemas que tenemos por delante, una mejoría en el futuro. Esa mejoría o ese futuro brillante no tiene ninguna garantía de cumplimentarse, pero eso puede funcionar bastante bien, a menos que uno provoque un cortocircuito con el default. Así que, en cierta medida, si uno quiere entender por qué el default es tan importante, es porque una colisión en ese frente apagaría quizás la luz, la única luz que uno tiene encendida de manera favorable en el escenario, y haría mucho más complicado los problemas de empleo, de actividad que estamos viendo día a día. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.